Les saludamos desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño y les damos la bienvenida a una nueva telecapacitación muy importante para todo el personal de salud, especialmente para el personal de enfermería y el personal que labora en salas de infectocontagiosas. Ahora ustedes saben, con el COVID y todas las enfermedades infectocontagiosas hay que tenerlas en cuenta. Por eso es que hemos invitado a la licenciada Brisaida Requís Marcelo, enfermera asistencial del Servicio de Infectología de nuestra institución, quien tratará el tema manejo de la bioseguridad en salas de pacientes con afecciones infectocontagiosas. Queda con ustedes la licenciada Requís. Puede empezar, licenciada. Muy buenas tardes con todos. Soy la licenciada Brisaida Requís Marcelo del Servicio de Infectología. Muchas gracias por la invitación. Hoy hablaremos el tema de manejo de la bioseguridad en salas de pacientes con afecciones infectocontagiosas. La diapositiva. Ahí. Para lo cual tenemos que recordar qué es bioseguridad, ya que día a día lo debemos de aplicar en nuestro centro de trabajo. Bioseguridad es un conjunto de medidas preventivas que tiene como objetivo proteger la salud y la seguridad del personal, de los pacientes y de la comunidad frente a diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos y químicos. Para ello, vamos a tener en cuenta los principios de bioseguridad. Esto tiene como finalidad evitar que se produzcan accidentes laborales, para también protegernos tanto al personal de salud y a los pacientes. Dentro de ello, vamos a tener tres principios. Uno de ellos, la universalidad. Aquí debemos de considerar que toda persona y líquido corporal es potencialmente infectado. Dentro de precaución estándar, ahí vamos a tener en cuenta lo que son el uso de barreras. Aquí esto viene a ser un conjunto de medidas que se aplican en el cuidado de todos los pacientes, dependientemente de su diagnóstico, para poder prevenir la transmisión de agentes microbianos durante su atención. En las medidas de de eliminación, ahí vamos a tener en cuenta el principio de cómo desechar los materiales utilizados en el paciente. Tenemos que conocer las medidas de eliminación, ¿no? A ver, vamos a continuar. Aquí vamos a tener en cuenta sobre todo lo que son las precauciones estándar, ya que aquí vamos a considerar el lavado de manos, el uso de EPPs y el uso de técnicas adecuadas. En el lavado de manos, a ver, es la medida más importante, más efectiva y más económica para la prevención de infecciones. Las medidas que se han demostrado efectividad para el apego al lavado de manos son la educación continua al personal, educación del paciente, que se exija el lavado de manos, orientando tanto al familiar, a los pacientes, previa supervisión y la promoción institucional. Vamos a clasificar el lavado de manos. El lavado de manos social, el que siempre nosotros practicamos en todos los lugares, dura un promedio de 10 segundos. El lavado clínico o médico es el lavado que realizamos todos en nuestros quehaceres diarios en nuestro centro de trabajo, usando jabón, agua, ¿no? Dura un promedio de 40 a 60 segundos. El lavado quirúrgico, ahí se va a utilizar agua y jabón con antiséptico, dura un promedio de 15 minutos. Es el lavado que realizan en sala o en lavados para hacer procedimientos como estériles, ¿no? A ver, acá. Acá tenemos los 12 momentos de lavado de manos según el Ministerio de Salud, que todos ya conocemos y tenemos pegado en el lavadero, ¿no? Para poder realizar correctamente. Aquí tenemos los 12 pasos. En el paso número 1, como bien sabemos, mojamos las manos. En el paso número 2, aplicamos el jabón.
En el paso número 3 frotamos ambas palmas de las manos. En el paso número 4, ahí vamos a frotar palma con la palma de la mano en la mano derecha y en la mano izquierda, y así sucesivamente hasta llegar al paso número 2. A ver, vamos a continuar. Aquí tenemos en esta diapositiva los 5 momentos del lavado de manos. Estos 5 momentos todos debemos de tener en cuenta en nuestros quehaceres, ¿no? En el primer momento podemos ver en la diapositiva, antes de tocar al paciente, ahí tenemos que lavarnos la mano para proteger al paciente de los gérmenes que podemos llevar en las manos. En el paso número 2, antes de realizar una tarea limpia o antiséptica. Aquí, para proteger al paciente de los gérmenes que podría entrar en su cuerpo. En el paso número 3, después del riesgo de la exposición de líquidos corporales, para protegerse y proteger el entorno de atención de salud de los gérmenes dañinos del paciente. En el paso número 4, aquí podemos ver, después de tocar al paciente y la zona que lo rodea para protegerse y proteger el entorno. En el paso número 5, aquí podemos ver, ¿no? Y aplicar el lavado de manos después del contacto con el entorno del paciente para protegerse y proteger el entorno de atención de salud y de los gérmenes del paciente. Aquí podemos ver los 5 momentos. La otra diapositiva. Dentro vemos acá dentro de la protección, el equipo de protección personal o LPP. Son el equipo de piezas o dispositivos que evitan que el personal de salud tenga contacto directo con los peligros de ambientes riesgosos, los cuales puedan generar lesiones y enfermedades. Debe ser personal, la talla debe ser apropiada del tamaño del usuario. Siempre usar el EPP adecuado en caso de riesgo. Los elementos deben mantenerse en buenas condiciones. Debemos de guardar bien nuestros EPPs y no dejarlos tirados, ¿no? Entonces, eso es importante. Equipos de protección personal. Aquí vamos a tener los mandilones, mascarillas, guantes, respiradores, lentes, botas y gorras. La selección de los elementos de protección personal. Dentro de la selección de los elementos de protección personal, aquí tenemos los mecanismos de protección. En el mecanismo de protección tendré en cuenta la vía de transmisión, ¿no? Ya sea por vía aérea, por gota o por contacto. Ahí voy a tener que seleccionar mis EPPs adecuados. Dentro del tipo de procedimiento, aquí tendremos que ver qué procedimiento se va a realizar. Entonces, puede ser por vía aérea, aséptica del paciente, o por manipulación de secreciones, riesgos de salpicaduras. Entonces, yo voy a ver qué procedimiento voy a realizar y ahí también tengo que saber seleccionar el tipo de EPPs que yo voy a utilizar, teniendo en cuenta la talla, ¿no? Y que no sean guantes grandes. Si voy a utilizar, voy a usar, si tengo una mano de talla S, no me voy a poner la L porque me quedaría muy grande y hacer el procedimiento va a ser un poco dificultoso. Bueno, ahora vamos a ver las enfermedades infectocontagiosas. Dentro de las enfermedades son causadas por microorganismos patógenos como virus, las bacterias, los parásitos y los hongos. Estas enfermedades pueden transmitirse directa o indirectamente de una persona a otra de fácil y rápida transmisión. Aquí en este cuadro vamos a ver qué enfermedades más que siempre se ven, ¿no? Aquí en el servicio de infectología, que tenemos que tener en cuenta para poder usar el EPP adecuado. Dentro de ello tenemos en las enfermedades infectocontagiosas la varicela. El microorganismo es la varicela zoster. El reservorio, el ser humano. La vía de transmisión es vía aérea
por contacto directo o indirecto. Dentro del mecanismo, aquí va a ser por diseminación de partículas, por estornudos, por tos, contacto directo con la piel, superficies contaminadas de madre a hijo, embarazo, parto y lactancia materna. Aquí vamos a ver, ¿no?, qué EPS vamos a poder utilizar. Aquí usamos siempre las mascarillas, mandilones, guantes y gorras. Dentro de la enfermedad de tos ferina, aquí el microorganismo va a ser Bordetella pertussis o bacteria Bordetella pertussis. El reservorio es el ser humano. La vía de transmisión es el contacto directo. El mecanismo es diseminación de partículas infecciosas a menos de 5 micras de diámetro. Ya puede ser por tos o estornudo. También aquí vamos a ver el EPS que vamos a utilizar, es las mascarillas. Y hoy en día que siempre utilizamos, a todo lo adicionamos la gorra y el mandilón. Dentro del SIDA, aquí el microorganismo es el VIH retrovirus. El reservorio es el ser humano. La vía de transmisión es contacto directo o indirecto. El mecanismo, aquí es las relaciones sexuales, transfusión de sangre, transmisión de madre a hijo durante el embarazo, el parto o lactancia, accidentes laborales. Aquí en VIH normalmente siempre hemos usado los guantes, mandilones, ¿no? Y hoy en día, pues para todo también las mascarillas. En las enfermedades infectocontagiosas como el tétanos, el microorganismo es Tetanis, reservorio es el ser humano y la vía de transmisión es el contacto. El mecanismo es por contacto de superficies contaminadas. Aquí vamos a usar los guantes, mandilones. En enfermedades infectocontagiosas como la tuberculosis, el microorganismo es Mycobacterium tuberculosis. El reservorio es el ser humano. Vía de transmisión es la vía aérea por contacto directo o indirecto. El mecanismo viene a ser la diseminación de partículas infecciosas de 5 a menos micras de diámetro y esto se va a contagiar mediante la tos y el estornudo. Y aquí también el EPS que usamos es las mascarillas, las gorras, ¿no? Y el mandilón. En la influenza, el microorganismo viene a ser el virus de la influenza ABC. El reservorio es el ser humano. La vía de transmisión es vía aérea, contacto directo o indirecto. El mecanismo es por vía aérea, tos o estornudo, por contacto con superficies contaminadas, por saliva, ¿no?, besos o bebidas compartidas o por contacto directo con la piel, apretón de manos. Entonces aquí usamos las mascarillas, guantes y usamos el mandil. Hoy en día usamos en todas las mascarillas ya por la pandemia, ¿no? Dentro de la sarampión, es el virus de la sarampión, el microorganismo. El reservorio es el ser humano. La vía de transmisión es vía aérea o por contacto directo. El mecanismo es la diseminación de partículas al toser, contacto directo. Entonces aquí también usamos las mascarillas, mandilones, ¿no?, los guantes. Y para la hepatitis, el virus de la hepatitis A, el reservorio es el ser humano. La vía de transmisión es por contacto directo o indirecto. El mecanismo es de transmisión es de persona a persona o vía fecal o oral. Entonces aquí usamos los guantes, los mandilones. Aquí, como hoy en día vemos que todo lo estamos viviendo, es el coronavirus, el COVID-19, es el microorganismo, el virus SARS-CoV-2. El reservorio es el animal, como bien sabemos, el murciélago, que ¿no?, ya se ha ido cuando empezó todo, ¿no? Eso es lo que era la noticia del día. Ahora es el ser, y es el ser humano. La vía de transmisión es vía aérea, contacto directo o indirecto. El mecanismo es por vía aérea,
la tos o el estornudo, por contacto con superficies contaminadas, por saliva, besos o bebidas compartidas, por contacto directo con la piel o apretón de manos. Entonces aquí usamos mascarillas, mandilones, guantes, y también usamos lo que son las gorras. Aquí, ¿no? Aquí vemos la cadena de transmisión de infecciones. Como vemos aquí en la diapositiva, el agente causal, ¿no? Aquí vemos en el número 1 el agente causal. Ahí pueden ser sobre todo lo que son bacterias, hongos y virus. Son los agentes que causan la enfermedad. La puerta de salida ya son pues por vías respiratorias, digestivas, genitourinario, piel o placenta. En la vía de transmisión ya pueden ser directas, que son de persona a persona, indirectas pueden ser por vía aérea o como un vector, como es en el dengue por el mosquito Aedes aegypti, ¿no? Que transmite el dengue. Por la puerta de entrada, aquí es donde debemos de tratar de cortar la cadena, utilizando efectivamente nuestros EPPs, ya que puede ser el contagio por vía respiratoria, digestivas o por la piel. Dentro del huésped susceptible es la persona infectada por el agente infeccioso, como vemos aquí en la diapositiva. El equipo de protección personal, aquí tenemos las mascarillas, las mascarillas quirúrgicas, el respirador N95, los guantes, mandilones, las gorras, las botas, las caretas faciales, los lentes de protección. Vamos a ver sobre los guantes. Los guantes es un mecanismo de barrera de protección de riesgos biológicos a la exposición de sangre, fluidos corporales y contra objetos punzocortantes. Su uso es necesario porque impide la contaminación cruzada entre el personal de salud y los pacientes. Debe verificarse su integridad antes de colocárselos. Deben cambiarse cuando están rotos o deteriorados. Además, deben cambiarse para cada paciente y después de tener contacto con solventes o aceites. Los tipos de guantes que manejamos son los guantes quirúrgicos y los guantes simples. Los guantes quirúrgicos son una barrera protectora para la contaminación. Evitan que los microorganismos lleguen al paciente, protegen las manos de contacto con sangre, tejidos o fluidos. Se usan para manejar elementos estériles y tejidos corporales. Sobre todo se usa para proteger al paciente. Los guantes simples son guantes para exámenes de un solo uso. Se usan cuando hay contacto con mucosas intactas o cuando el principal propósito del guantes es reducir el riesgo de exposición al proveedor del servicio, ¿no? O sea, nosotros que siempre estamos en contacto con el paciente, para cada actividad hay que tratar de usar los guantes. Los mandilones. Usamos los mandilones en procedimientos que puedan generar salpicaduras, contacto con sangre o fluidos corporales. Estos ya son descartables, ¿no? Y siempre hay que estar desechándolos, o cuando hacemos una actividad, saber cómo guardarlos si vamos a volver a usar, siempre y cuando no estén manchados con secreciones del paciente. No dejarlos botados o dejarlos colgados. Entonces, tenemos que saber cómo guardar para volver a usar, ¿no? Aquí. Dentro de la protección respiratoria, aquí vamos a ver lo que son las mascarillas. Las mascarillas se deben usar para evitar que la mucosa de la nariz y de la boca queden expuestas a salpicaduras con fluidos corporales del paciente. Existe la mascarilla quirúrgica y los respiradores. Su elección depende del grado de riesgo que se enfrenta y protección que se debe alcanzar. Su uso precisa una adecuada técnica de colocación, verificación y un adecuado sellado de la nariz y boca. Cambiarlo si está deteriorado y no dejarlo colgado en el cuello o en otro lugar.
Debemos de saber guardar nuestra mascarilla, ¿no? La N95 o la KN95 que nos están dando, sobre todo la N95 que dura un promedio de 15 días, y si está deteriorado o manchado o sucio, tenemos que desecharlo. La protección respiratoria, aquí vamos a ver donde las mascarillas quirúrgicas y los respiradores N95. Las mascarillas quirúrgicas brindan protección contra partículas de gotas grandes, mayor de 5 micras. Se usa cuando se brinda atención de rutina en pacientes con enfermedades que emitan microgotas. Los respiradores N95 brindan protección contra aerosoles finos que quedan suspendidos en el aire. Se usan cuando se brinda atención a pacientes que emitan aerosoles. Los lentes o protector ocular. Se usa el lente o protector ocular durante procedimientos que generan salpicaduras de sangre o cualquier otro fluido corporal para prevenir la exposición de la mucosa de los ojos. Las gorras. Como bien sabemos, el cabello facilita la retención y posterior dispersión de microorganismos que flotan en el aire de los hospitales, por lo cual se recomienda, por lo cual se consideran fuente de infección y vehículo de que transmiten los microorganismos. Por lo tanto, se deben colocar el gorro y la forma de utilizar el gorro es cubriendo completamente el cabello. El manejo de la eliminación. Aquí son aquellos residuos generados en la atención al paciente en establecimientos como los hospitales, clínicas, centros y puestos de salud, laboratorios clínicos y consultorios, entre otros. Estos residuos se consideran por estar contaminados con agentes infecciosos que pueden contener altas concentraciones de microorganismos que son de potencialmente peligro, tales como las agujas hipodérmicas, gasas, algodones, medios de cultivo, órganos patológicos, restos de comida, papeles, de embalajes, materiales de laboratorio, entre otros. Dentro de los tipos de residuos, aquí vamos a ver los residuos sólidos hospitalarios se clasifican en 3. En la clase A, vamos a considerar el residuo biocontaminado. Todos los materiales contaminados que tienen secreciones del paciente, vamos a desechar en el tacho rojo, ya sean pañales, sondas, allá en infectología hacemos el aspirado gástricos, todo lo que tiene secreciones del paciente. En la clase B son los residuos especiales. Aquí vamos a considerar los frasquitos de las medicinas, todo lo que tiene residuos especiales. Se va a desechar en el tacho amarillo. En la clase C están los residuos comunes, ya sean las bolsas, papeles. Y también en todos los servicios hemos visto los tachos blancos que son de plástico, ¿no? Para poder reciclar. Vamos a ver aquí. Dentro de las medidas para prevenir las enfermedades infecciosas, debemos de tener consideraciones de desinfección. Es la medida por la cual se destruyen los agentes infecciosos expulsados del organismo mediante la aplicación de medios físicos y químicos. Dentro del concurrente, aquí vamos a ver la aplicación de medidas lo más pronto posible después de la salida de material infeccioso del mecanismo de la persona infectada. En la parte terminal, en la medida terminal, es la que se hace después de desalojar al paciente, ya sea por egresos, traslado o defunción. Vamos a tener en cuenta las recomendaciones de bioseguridad. Mantener el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene.
realice la desinfección y limpieza de la superficie, elementos de equipos de trabajo, al final de cada procedimiento y al finalizar la jornada, de acuerdo al proceso descrito del Manual de Limpieza y Desinfección. No es permitido la preparación y consumo de alimentos en las áreas asistenciales y administrativas. Evite deambular con los elementos de protección personal fuera de su área de trabajo. Mantenga sus elementos de protección personal en óptimas condiciones de aseo en un lugar seguro y de fácil acceso. Bueno, gracias. Sobre todo hemos hablado, sobre todo hemos recordado y hablado sobre bioseguridad, ya que siempre lo aplicamos en nuestros servicios y es importante nosotros tener en consideración. Gracias por su atención. Muy bien, licenciada. Muy bien. Vamos a revisar las preguntas emitidas, licenciada Brisaida. Nos hace llegar la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de mascarillas se deben usar para protegernos de enfermedades infectocontagiosas por virus? Por virus, el tipo de mascarilla que estamos usando es la KN95, ya que esa nos protege con un promedio de 95%, ¿no? Según establecido. Bien, licenciada. ¿En qué casos se usan las mascarillas quirúrgicas? Las mascarillas quirúrgicas se usan cuando hay contacto con gotas, ¿no? Ya que son más de 5 micras. Las gotitas, entonces ahí se usan las mascarillas quirúrgicas. Otra pregunta. ¿Las mascarillas de tela ofrecen protección? Las mascarillas de tela ya se ha visto que no ofrecen nada de protección, ¿no? Las de telas ante el virus es un 0% de protección. Ante el polvo, 0%, bacterias menos el 50%. Bien, licenciada. Y que es muy frecuente ver en la calle, en los buses, en sitios urgentes solamente con mascarilla de tela, ¿no? Sería bueno que se vayan enterando que con eso no están siendo protegidas. Claro, no están siendo protegidas y más aún las personas a veces utilizan todo el día una mascarilla, no lo lavan o están 2 días o lo lavan, no sé, pero como está visto es un 0% de protección. Las mascarillas quirúrgicas, ¿cuánto tiempo se deben usar? Normalmente se debe de cambiar por lo menos cada 6 horas, pero a veces no todos lo cambian así, o cuando ya esté sucia, yo lo veo que está contaminada, ¿no? Con secreciones, uno estornuda, se mojan, entonces siempre es bueno desecharlo, cambiar. Siempre si uno sale a la calle o está en su centro de trabajo, usa tener uno de repuesto para cambiarse. La mascarilla N95, ¿cuántas horas de uso tienen en su centro de labores? Mira, una mascarilla N95 normalmente debería durar, ¿no? 15 días, siempre y cuando está bien guardado en un lugar seco, pero si yo veo que mi mascarilla ya está sucia, mojada, húmeda, ¿no? Entonces yo ya lo debo desechar. No está, si mi mascarilla, por ejemplo, yo hice un procedimiento y me salpicó secreciones o el paciente me tosió a la cara y yo veo que está sucia, lo tengo que desechar, no esperar que me dure 15 días, lo voy a guardar y voy a seguirlo utilizando. Entonces sería un medio de cultivo de bacterias y yo me voy a poner y me puedo contagiar, ¿no? De cualquier enfermedad. Nos ha llegado otra pregunta. ¿Qué cuidados debo tener para conservar la mascarilla N95? Ya. Los cuidados que debo de tener es tratar de guardar en una cajita, que sería lo ideal, no en bolsas, porque en las bolsas sudan, entonces las mascarillas al estar húmedas no me va a servir. Entonces guardo en una cajita, en un lugar fresco, ventilado, entonces sería bueno, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, en infectología tenemos un lugar donde guardamos nuestras mascarillas. Todas las mascarillas con su rotulado, ¿no? Siempre hemos tenido y sería lo ideal, guardar en una cajita. Bien, licenciada. Licenciada, ya no nos han llegado más preguntas,
Así es que le agradecemos por su participación y por su buena presentación de un tema tan importante que sirve para proteger la salud del paciente y del equipo multidisciplinario. Gracias por su exposición. Por favor, sus recomendaciones finales. Bueno, como bien sabemos, nosotros como personal de salud tenemos que aplicar la bioseguridad por el bien de nosotros, por el bien de nuestros pacientes, porque bioseguridad enfoca todo, ¿no? No solamente es protección mía, sino también para proteger al paciente y así evitar la diseminación de microorganismos patógenos en nuestros servicios. Siempre es importante recordar qué es lo que yo debo hacer. A veces uno por estar apresurada, voy, no me lavé la mano, toqué al paciente, entonces lo que estoy haciendo es contaminar al paciente sin darme cuenta yo misma, ¿no? Entonces siempre es necesario el lavado de manos, guardar bien nuestros EPPs, eso es lo más importante, no olvidarnos, siempre tener al día, practicar, sobre todo un buen lavado de manos, ¿no? Que eso es muy importante. Bien, licenciada. Gracias nuevamente. Gracias también a los participantes. Les recordamos que este y todos nuestros temas quedan colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde pueden revisarlo libremente. Buenas tardes a todos y gracias. Gracias a todos, gracias. Gracias a usted, licenciada.